Lo abrazo a la distancia, el maestro Ricardo Peralta, político, abogado, profesor, exdirector de aduanas, ex subsecretario de Gobernación en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador y gran amigo de Sin Censura. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, maestro. Muy contento de estar como siempre, mi querido Vicente, contigo. Te mando otro abrazo bien apretado de esos que sacan el aire, mi querido Vicente, hasta donde estás. Y Pues pues, después de esta entrevista, como que sí, se queda uno sin aire después de las declaraciones del cuñado de Grecia Quirós, el hermano de Carlos Manso. Pero a ver, al que le falta el aire porque le va a dar el soponcio, esa cabeza de vaca, ya lo retamos más temprano porque le responde desde cualquier parte de Estados Unidos a la presidenta por las alusiones personales y prófugo Rochamoya, prófugo Marina del Pilar. A ver, prófugo él, que no tiene los tamaños para agarrar un banquito como su amigo Silvano Aureoles y plantarse allá afuera de Palacio Nacional para responderle a la presidenta. Y por cierto, seguramente le dolió eso de una nacionalidad para gobernar en México, no doble nacionalidad, como cabeza de vaca, faltó que dijera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mi querido Ricardo. mira, es un debate que tenemos que tener, fíjate cómo lo digo, tenemos que tener los mexicanos. Una cosa es la nacionalidad y otra cosa es la elegibilidad. La doble nacionalidad no está contemplada como un requisito para gobernar en este momento. Está contemplado que seas mexicano por nacimiento. Acuérdense que nuestro derecho reconoce dos formas de nacionalidad, que es precisamente lo que refiere el derecho romano, el jus soli, que es el derecho de suelo, es decir, donde naciste, en este caso los mexicanos que hayan nacido en territorio nacional, y el jus sanguini, esto es latín, porque así desde entonces se reconocía en el derecho romano esas dos formas de nacionalidad. El jus sanguini es el derecho de sangre, que seas hijo de mexicana o de mexicano, no importa el parentesco del otro padre o de la otra madre. Esas dos condiciones están completamente reconocidas en nuestra Constitución y la Constitución también señala una serie de requisitos para poder siquiera pensar en ser candidato a la presidencia de la República o a una gubernatura. Mi tesis que yo hoy propongo en virtud de este tema que refirió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que por supuesto estoy de acuerdo, es que en la condición de elegibilidad, es decir, de quien quiera ser votado y que tiene el derecho de hacerlo, cualquier mexicano puede hacerlo, no es algo nuevo. Desde 1824, desde esa constitución, se contempló precisamente que fuera la nacionalidad mexicana. Pero aquí nos encontramos con una coyuntura. A ver, hay millones de mexicanos que viven en la frontera, que viven en Estados Unidos y que sus hijos o ellos mismos, por condiciones diversas, por condiciones de seguridad social, por cuestiones de salud, por cuestiones educativas, por cuestiones laborales, artísticas, han decidido tener la doble nacionalidad. Eso debe de estar intocado. Es el derecho de cada quien de tener esas dos nacionalidades, incluso no solamente hablando de Estados Unidos, hablando de cualquier país del mundo. Pero para efectos de tener la enorme responsabilidad de gobernar, yo me iría todavía más allá, de legislar, de administrar recursos públicos, de estar en reuniones de seguridad, de estar en reuniones de gobernabilidad, de estar en reuniones de materias estratégicas como la salud, como la energía, como la economía. Es decir, yo no me circunscribía solamente a la parte de elegibilidad, sino los servidores públicos de primer nivel, me refiero a aquellos que son los responsables de tomar las decisiones que le cambian la vida a comunidades o al país entero, deben de ser nada más de una sola nacionalidad. Debería de ser un requisito extra. ¿Quieres participar en política? No todo el mundo quiere participar en política. Una cosa es ser servidor público
y otra cosa es ser político. Son dos cosas totalmente distintas. Servidores públicos son todos los que tienen un ingreso del presupuesto público. Hacer política, puedes incluso no ser servidor público. Tú haces política, mi querido Vicente. Pero para ser servidor público y tener ese nivel de responsabilidad y ser electo, por ejemplo, por el pueblo, como ahora los jueces, los diputados federales, locales, los alcaldes, los presidentes municipales, los gobernadores, los diputados locales y federales y el senador, sin duda, y el presidente o presidenta de la República, estoy absolutamente de acuerdo que solamente deben de tener una sola nacionalidad. Evidentemente, la Constitución prohíbe que esto tenga efectos retroactivos. Tendría que ser de aquí hacia adelante. ¿Podría pasar rápidamente una legislación que impacte en la elegibilidad de los candidatos de aquí al 2027? Se pueden hacer reformas relacionadas con esto hasta 180 días antes de la elección. O sea que estamos apenas para una reforma de esta naturaleza. No sé si den los tiempos y las condiciones políticas para lograrlo, ni la prioridad de hacerlo, pero en efecto, aunque la nacionalidad extranjera, teniendo dos, la mexicana y otra más, no impide el cumplimiento de tratados internacionales como el Tratado de Extradición, poniendo como ejemplo el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, que tiene un proceso abierto aquí en México, al igual que sus antecesores panistas, gobernadores de Tamaulipas, curiosamente, por delitos similares, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, por los cuales peculado debe de responder. Debe de responder sí o sí. Impide esa nacionalidad que se ejecute, imagínense nada más por una persona, que se ejecute, se opere, se solicite, como ya se hizo, a un gobierno extranjero formalmente la entrega de una persona, aún siendo nacional de ese país, también o no, esa es otra cosa. Pero sí debe haber una lógica para todos aquellos aspirantes de que tener una doble nacionalidad no les va a permitir ser electos, no les va a hacer posible transitar en el servicio público, porque tenemos que empezar a restringir esas grandes oportunidades para cualquier mexicano, privilegiadas, extraordinarias, de estar dentro del sector público y mayor aún, ser electo por el pueblo, para solamente los mexicanos que deseen hacerlo, no de manera momentánea, no por ocurrencia, no para ver qué pasa, sino que realmente quieran dedicar su vida a ello. Y podrán, el día de mañana ya no le gustó el servicio público, ya no le gustó la política, podrán adquirirla de nuevo. ¿Será que el país el que defina si la quiere o no? Si quiere otorgársela de nuevo o no. No es algo restrictivo para el cumplimiento del resto de derechos que establece la Constitución, pero para estos efectos sí. ¿Qué pasa si aún con esta posibilidad de una reforma constitucional que se requiere sin duda para establecer un requisito más, como lo señala el artículo 89 de la Constitución, si no pasara en este momento? Pues tampoco es grave, no pasa nada, nos quedamos como hemos estado cientos de años con la Constitución como está, pero sí que se abra ese debate discursivo entre la gente que nos ve, en un tema sin duda de debate jurídico en las escuelas, en las facultades de derecho del país, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que esto se amplíe más en el conocimiento y que se quede como un pendiente, si fuera el caso, legislativo y que eventualmente tenga éxito. Insisto, no necesariamente tendría que tener una restricción para el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales, particularmente en el tema de cooperación relacionado con la extradición de personas procesadas y con órdenes de aprehensión, como el caso de Cabeza de Vaca. Él se ostenta y lo dice abiertamente: yo soy nacional de Estados Unidos, soy estadounidense, pero también soy mexicano.
Y eso le da una inmunidad, le da inmunidad parlamentaria, le da inmunidad procesal. Eso solamente lo tienen, nuestra propia Constitución lo señala, algunos servidores públicos y algunos legisladores. Por eso quería ser senador, por eso quería ser legislador. El Tribunal Electoral impidió que eso sucediera. Si no, lo tendríamos aquí en México de legislador haciendo y diciendo lo mismo. Por eso huyó a los Estados Unidos. Entonces ahora resulta que un poder extraterritorial le otorga esas canonjías para que no se procese correctamente su extradición a México. Y no obstante eso, se encuentre en boca de todos nosotros, salga él a redes sociales, peor aún, a definirse como perseguido político. Hazme el favor. ¿Cuál perseguido político? Es parte de la comparsa de estos opositores, como los que fueron a hacer el ridículo ahí afuera de la Fiscalía General de la República, con el peor presidente de la historia de México, que es Vicente Fox. Y acuérdense ustedes que cada vez que hablen de Vicente Fox, tienen que decirlo así: el peor presidente de la historia, Vicente Fox. De ahí nació todo lo que hoy desafortunadamente estamos cosechando. La omisión de Fox, la corrupción tremenda de Fox y su familia, mientras estuvieron en el poder, fueron las semillas gigantescas de todo lo que está brotando hoy. Lo heredó Calderón, lo heredó Peña, hicieron lo propio, se coludieron con el narco en el caso de García Luna, etcétera, etcétera, hasta lo que hoy estamos viendo como frutos envenenados. Como frutos envenenados. ¿Por qué? Porque son semillas ilícitas las que ellos sembraron. El caso de Cabeza de Vaca es uno de esos frutos de ese árbol envenenado. Es un tipo cínico, es un hombre procesado. Sin duda, debe de juzgarse bajo el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, sin duda. Pero que hoy, con toda arbitrariedad, con toda impunidad, se pasee libremente en vehículos de lujo, con escoltas armadas, lo vayan a ver personajes tan oscuros como Guadalupe Acosta Naranjo, como Federico Drogin, que lo vayan a ver como si fuera un prócer, o será el financiero de los nuevos partidos políticos y de estos mismos y de estos movimientos y el pago de esos recursos a los de la derecha diario y demás. Nada más hay que hacerle una rascadita muy, muy, muy superficial y ahí va a brotar todo. ¿De cuándo acá eran tan amigos? ¿De cuándo acá tenían tanta cercanía? ¿De cuándo acá eran tan amigos de Rufo? Si ni tenían Se relación. están, se están quitando las caretas, muy cínicos. Ahora todos somos Rufo y al rato van a decir todos somos Cabeza de Vaca y todos somos, Eso ya pues, era, eso ya, eso ya, ya son, eso ya son. Pero es precisamente lo que tenemos que seguir cuestionándonos, todas las alternativas políticas, jurídicas, legales que se tengan que hacer para cerrarles el paso a estos traidores de México, hay que hacerlo. Esta propuesta, por lo menos mencionada por la presidenta, que no se quede en una simple mención de la mañanera. Yo voy a hacer una iniciativa constitucional y la enviaré eventualmente a alguno de nuestros amigos legisladores para que nos haga favor de presentarla. Si es que no viene una propuesta también seguramente del Ejecutivo, que sería maravilloso. Pero hay que ayudar a que esa idea se consolide, se lleve a cabo y eventualmente sea derecho positivo y que evidentemente tenga efectos en el futuro. Estamos planificando un país en un proyecto de nación para las nuevas generaciones. A muchos de nosotros ya desafortunadamente no nos va a tocar verlo, pero sí es una responsabilidad ayudar a construirlo para nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, porque si no, ellos también van a avanzar. Imagínense ustedes la foto de los personajes que fueron a apoyar a Rufo de la FGR, que hoy gobernaran. Imagínense cómo estaría el país, en qué condiciones estarían las personas de la tercera edad, en qué condiciones estarían los campesinos,
¿En qué condiciones de colusión con el crimen organizado? Una cosa es la narrativa, lo que ellos digan, lo que piensen, lo que quieran hacer creer a la gente, y otra cosa es la realidad. Si alguien inició con la transformación del país, nos convenció y empezamos a integrarnos, yo jamás había participado en un partido político. Es la primera vez que me afilio a un partido político, en este caso Morena. Y con mucho orgullo lo digo, me sumé a la campaña del presidente López Obrador por una absoluta convicción. Y evidentemente, como millones de mexicanos, remando contra marea a la fecha de personas que no piensan como nosotros. Pues qué bueno. Y sigamos convenciendo gente, sigamos haciendo que la gente despierte y que no se crean todo lo que les llega en los grupos de WhatsApp y ya viste este video, ya viste lo que dijeron, y ya viste lo que escribió no sé qué. Son puras mentiras. Nosotros aquí hablamos con argumentación jurídica, con probanzas, con argumentos de convicción, para despertarle a los espectadores ese ánimo patriota que llevamos dentro todos los mexicanos, pero para seguir construyendo esta patria. ¿De qué lado quieren estar los mexicanos que nos ven en Sin Censura? ¿Del lado del entreguismo? ¿Del lado del injerencismo? ¿Del lado de los que todos los días mienten para tratar de convencer algo absurdo? ¿O a los que hoy tienen los beneficios de haber sentido día a día el cambio de un gobierno del pueblo? Y no es nada más el eslogan de estar repitiendo eso, no, es una realidad. A veces en la Ciudad de México, en las grandes capitales del país, no se percibe, pues porque estamos tan habituados al día a día, pero donde se percibe y donde yo voy y donde yo estoy, es en los pueblos, es caminando en la calle. Por cierto, saludo a toda la gente que me ha saludado, que nos ven aquí en esta transmisión de Sin Censura con Vicente Serrano, y que me han saludado muy cariñosamente. Apenas este fin de semana andaba yo por ahí por Chapultepec. Si digo Los Pinos, en el pasado hubiera dicho, ay, fue a ver al presidente. No, en Fuiste a asegurarte de que estuviera tirada todavía la estatua de Felipe Calderón. pues, me fui a reír, digo, fui a ver cómo seguía ahí tirada la de Fecal, de Felipe Calderón. Y de ahí se me acercó la gente. Yo reconozco esa voz, me dijo una señora lindísima. Me tomé una foto con ella y así me ha pasado todos los días. Así es como uno se da cuenta de la calidad de espectadores que tienes aquí, mi querido Vicente, en Sin Censura, de gente bien inteligente, bien entregada, que sigue hablando de lo que estamos haciendo muchos mexicanos en la construcción de este país y lo que vamos a seguir haciendo a pesar de los pesares. Por eso, este tema de la nacionalidad no debe de quedarse simplemente en la idea. Tenemos que seguir defendiendo la patria y nuestra nacionalidad, porque esto le ha costado sangre a generaciones antes de nosotros. Mucha gente ya hizo lo que nosotros hicimos, pero en aquel entonces era a balazos, en guerras de liberales contra conservadores. Ya lucharon contra invasiones extranjeras. Ya lucharon entre federados y revolucionarios. Ya lucharon aquí los independentistas. Nos toca a nosotros seguir transformando el país y esperemos seguir haciéndolo en santa paz. Y como lo han dicho muchos mexicanos, y si fuera otra condición, pues también aquí hay soldados. Y aquí está uno para empezar. Soldados que somos capaces de entregar la vida en favor de nuestra patria. Y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan están convencidos de eso también, mi querido Vicente. Por la revolución de las conciencias, la revolución pacífica de las conciencias, es que seguimos dándole duro. Qué bueno que la gente te saluda, me siento muy complacido y le mando saludos también a este muchacho, creo que se llama Javier. Ayer fui a una entrevista en este proyecto de Pepe Garza, que no comparte muchas visiones de la 4T, por cierto, acá en Los Ángeles, en Pepe's Office. Vamos a empezar a hablar de política. Ahí normalmente se habla de música, cuando no está Peso Pluma, cuando no está, eh, pues todos estos personajes, los famosos, ¿no? Y ayer se animó a hablar de política y ayer pasando a un Trader Joe's, una popular tienda, el señor que estaba en los carritos, juntando los carritos, me dice, ¿tú eres Vicente Serrano? Sí. Amigo del maestro Ricardo Peralta, el mismísimo, el que está ahí en Casa Tlaxcala esperándolos siempre para darles un tour de esa hermosa
propiedad en el centro histórico de la Ciudad de México. Querido Ricardo, le voy a pedir a la gente que también lea tus columnas, porque además publicas en otros medios, vas a dar la batalla en otros rings, en otros escenarios, y que te siga en redes sociales, que amor con amor se pague, querido Ricardo. Muchas gracias, querido Vicente. Pues precisamente hoy escribí en el Heraldo acerca de la nacionalidad para gobernar México, la importancia de tener solamente una nacionalidad. Es un requisito que estamos pidiendo, que estamos promoviendo y que estamos también respaldando esa idea de la presidenta Claudia Sheinbaum, que estamos totalmente de acuerdo. Y en este periódico El Heraldo escribo los miércoles, los lunes en el Excelsior y los viernes en El Sol de México y también los martes de cada 15 días en El Soberano. Y les pido que me sigan y que vean lo que hago en las redes sociales, en TikTok, Maestro Ricardo Peralta, en la red ex, Ricard-Peralta, y en Facebook y en Instagram, Ricardo Peralta Saucedo. Soy su amigo el Maestro Ricardo Peralta y muchas gracias, querido Vicente. Un abrazote hasta Los Ángeles, California, tan bonito lugar. Te mando un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos ven como cada semana aquí en Sin Censura, este medio valiente que lucha todos los días por hablar solamente con veracidad. Te agradezco mucho por tus generosas palabras siempre, maestro. Nos vemos pronto en el rinconcito ahí, en el rinconcito del cielo. Del cielo. Eso sí sabes, sí. Se te da con esa voz, maestro. Un abrazote, Ricardo. Buen día. Hasta pronto, gracias. Buen día. El maestro Ricardo Peralta hablando con nosotros sin censura. Y fíjate que te han mandado muchos saludos también a ti, Toño, la gente que va